A iniciar, ¿ya? Vamos a resolver primero este ejercicio, ¿ya? Es del mismo compendio del que estuvimos resolviendo la clase pasada y la anterior igual, ¿ya? Nos dicen un reactor cerrado de 5 decímetros cúbicos de capacidad, ¿ya? Un reactor cerrado nos da referencia a muchas cosas, ¿ya? Una de ellas es tal vez darnos a entender que va a ser un reactor de tipo batch, ¿ya? También puede darnos a entender que el volumen va a ser constante, ¿ya? Puede darnos también a entender eso, ¿ya? En este caso nos da la capacidad que son 5 decímetros cúbicos, ¿ya? De capacidad se estudia, dice, a 25 grados Celsius, ya la temperatura va a ser 25. La reacción homogénea, ya en fase gas, ya fase gaseosa. Recuerden que no por el hecho de que sea fase gaseosa, sí o sí tiene que ser volumen variable, ¿no? En este caso, fíjense que va a ser una fase gaseosa, tal vez a volumen constante, ¿ya? A ver, vamos a aceptar por acá, ¿ya? Tal vez va a ser a volumen constante, ¿ya? Dice, nos da la reacción, ya A más B nos da 2C más D, partiendo de una mezcla equimolar de A y B, ya equimolar significa que ambos van a estar en iguales proporciones, ¿no? Entonces, la mitad va a ser de A y la mitad va a ser de B, ¿ya? Entonces, fracción molar de A al inicio 0,5 y fracción molar de B al inicio 0,5, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Nos da, se han obtenido los siguientes valores experimentales, ¿ya? De la presión total en función del tiempo. Y ahí tenemos esta pequeña tablita, ya tiempo y tenemos presión en milímetros mercurio, ¿ya? Determina, dice, el orden global y la constante de velocidad, ¿ya? Inciso B, el tiempo necesario para que la presión en el interior del reactor sea 1,2 atmósferas. E inciso C, el número de moles formados del componente D en el tiempo correspondiente al apartado del inciso B, ¿ya? Bien, entonces, eh, vamos a aceptar por acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver? Si se recuerdan, ya de las primeras clases donde yo les explicaba que teníamos parámetros de presión, temperatura y volumen, ya de estos tres, normalmente para facilitar la resolución de los ejercicios, normalmente solo teníamos que tener uno de estos como variable, ¿ya? En este caso, si la presión es la que está variando, como podemos ver en la tablita que nos da el ejercicio, de seguro, ya, bueno, no es como que sea una regla, ¿no? Porque por si acaso sí pueden variar los tres, no digo que no, pero la mayoría de los ejercicios de diseño de reactores ideales, ¿ya? Suele variar solamente uno de estos tres, ¿ya? Solo uno. Entonces, por esa circunstancia, es que si ya está cambiando la presión, es muy probable que la temperatura y el volumen sean constantes. Y nos lo verifica mucho más el enunciado, ¿no? Que nos dice que en un reactor cerrado de 5 decímetros cúbicos de capacidad, ¿ya? Bien, tenemos eso entonces, ¿ya? Si se fijan en este apartado de acá, he colgado epsilon de A, que es el coeficiente de variación relativa del volumen, ¿ya? Para fase gaseosa, que no necesariamente, recuerden que hemos hecho ejercicios en los que el enunciado nos decía que el volumen es constante, pero el epsilon de A era distinto de cero, ¿no ve? Entonces no necesariamente tienen correlación, porque su nombre es relativo, ¿ya? Es coeficiente de variación de volumen relativo, ¿ya? No es como de que si este es este, sí o sí va a cambiar el volumen. No, ¿ya? No es así. En alguna circunstancia de algún ejercicio sí puede ser, sí puede darnos a entender de que si va a cambiar o no, pero en este ejercicio al menos no, ¿ya? Bien. Entonces, como ya de por sí sabemos que la presión va a ir cambiando, ¿ya? Nosotros podemos decir que a volumen y temperatura constante, ¿ya? A volumen y temperaturas constantes, ¿ya? A volumen y temperaturas constantes, podemos decir que se cumple esta ecuación de acá abajo, ya que es la presión total final, ya es igual a la presión al inicio por uno más epsilon de A por la conversión de A, ¿ya? Entonces, donde nosotros vamos a utilizar esto para llevar todos estos datos de presión a conversión, ¿ya? Podríamos trabajar de alguna forma con la presión, llevar la cinética en función de la presión total, pero es mucho más fácil llevar esto a conversión para así poder tantear de forma más rápida lo que es el orden global y la constante de velocidad, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Es más rápido este camino. Ya vamos a irnos por el lado de conversión, entonces, ¿ya? Si se fijan, lo que yo en sí quiero es a partir de esta ecuación, ¿ya? Es a partir de esta ecuación yo poder encontrar la conversión de A, ¿ya? Para eso necesito presión total final, que son todos estos datos tabulados, la inicial que está entre medio de estos datos tabulados, si se fijan, en el tiempo cero, la presión es 760. ¿Qué significa esto? Entonces que la presión inicial es 760, tenemos el dato,
¿ya? La final van a ser todos los demás datos tabulados. Epsilon de A ya lo he calculado acá arriba y la presión total inicial es lo que ya les mencioné hace rato, ¿no? Entonces, por parte de epsilon de A ya conocen la fórmula, es delta N, que son los moles de los productos, los moles de los reactivos, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos también por esta parte la fracción molar del reactivo límite, que en este caso estoy asumiendo que va a ser A, ¿ya? Pero puede ser cualquiera, ¿ya? En este caso estoy asumiendo que va a ser A, pero podría haber sido tranquilamente B, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos fracción molar de alimentación iguales, 0,5 y 0,5, y los coeficientes estequiométricos también son 1 y 1, ¿ya? Entonces, ambos tienen igualdad de condiciones, ¿ya? Puede ser reactivo límite tanto A como B, ¿ya? En este caso, por comodidad, vamos a decir que A, ¿ya? Por comodidad de que nosotros estamos acostumbrados a que el reactivo límite sea A, ¿ya? Simplemente por eso. Bien, eso hasta ahí, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta acerca de lo que estamos haciendo? Ahora vamos a ver si están solicitando entrar. No, ¿ya? Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es tantear lo que es algún orden, ¿ya? Vamos a tantear lo que es algún orden, pero no sin antes, ya no sin antes encontrar la conversión de todos estos puntos, ¿ya? Que por ejemplo, para eso nos vamos a ir al Excel. Ya a ver, voy a abrirlo por acá para que me aparezca por acá, ¿ya? Vamos a abrir en este caso el Excel, ¿ya? En esta parte acá está el mismo cuadrito que el ejercicio, ¿ya? Nosotros vamos a construir entonces una tabla para conversión de A, ¿ya? ¿Qué formulita estamos aplicando? La que teníamos acá despejada, ya que si quieren se lo coloco ahí en el Excel para que lo puedan ver. Esto de acá, ¿ya? Con esa fórmula de conversión yo encontré todos los datos de conversión, ¿ya? En el que la presión total final viene a ser el dato tabulado de acá, la inicial viene a ser lo que está aquí también, en el tiempo cero, lo saqué acá afuera, ya para que sea un valor fijo, ya que no se mueva. El epsilon de A es lo que hemos calculado, 0,5. A ver, por si acaso lo verifico. Sí, 3 menos 2, 1 por 0,5, 0,5. Está bien. ¿Ya? Es 0,5 el epsilon de A. Y presión total inicial viene a ser lo mismo de acá. ¿Ya? Calculamos eso en todos los puntos. ¿Ya? Para que nosotros podamos tener datos de conversión. ¿Ya? Para que podamos tener datos de conversión. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora volvemos acá a este lado. Como ya tenemos todos los datos de conversión, ya vamos a volver a las diapositivas. Ya vamos a aceptar por acá, ¿ya? Vamos a volver a las diapositivas, ¿ya? Entonces, si quieren, a ver, esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar como foto acá, ¿ya? Vamos a pegarlo acá como foto. Ya tenemos este cuadrito, ¿ya? Están viendo esto, ¿no? Sí, están viendo esto, está bien, ¿ya? Tenemos acá conversión entonces, ¿ya? Datos de tiempo, presión y conversión, ¿ya? Conversión de A. ¿Cómo vamos a actuar nosotros con la cinética? ¿Ya? Vamos a copiar la reacción química, en este caso por acá, ¿ya? Vamos a copiar la reacción química. Otra de las formas de llevar todo en función de la conversión es para llevarlo a volumen variable, ¿ya? Bueno, acá el volumen va a ser constante, entonces la cinética va a ser la que de toda la vida, ¿no? La que está en respecto a la concentración, ¿ya? Entonces la derivada, la concentración de A respecto al tiempo, ¿ya? Va a ser igual como nos dice el ejercicio. Bueno, no nos dice, ¿no? Pero vamos a asumir que el volumen va a ser constante, ¿ya? Acá va a ser K1, ¿ya? O bueno, o constante cinética porque no tiene nomenclatura. Concentración de A por concentración de B, ¿ya? Acá vamos a asumir entonces un orden 1, 1, ¿no ve? Vamos a asumir un orden del primer reactivo como 1, ¿ya? Y un orden 2 del segundo reactivo como 1 también, ¿ya? Vamos a asumir que es un orden 1, 1, ¿ya? 1, 1. En donde ya ustedes saben acá cómo vendría a ser concentración de A, va a venir siendo concentración de A al inicio por 1 menos la conversión de A, ¿no ve? Y en el caso de B, vamos a tener concentración de B, no siguiendo la formulita que ya hemos manejado por harto tiempo, ¿no ve? Concentración de A al inicio, perdón, de A al inicio, ya por acá va a ser concentración de B inicial sobre la concentración de A al inicio, menos porque sigue siendo reactivo, 1 sobre 1 que va a ser 1, 1 sobre 1,
Todo esto por la conversión de A, ¿ya? Bien, así en este caso, ¿ya? Ahora vamos a aceptar por acá, creo. Vamos a permitir ahí, ¿ya? Bien, tenemos eso ahí, ¿ya? 1 sobre 1 está bien. Y ahora queremos nosotros la derivada de la conversión, ¿no? La derivada de la concentración de A, la derivada de la concentración de A respecto al tiempo, ¿ya? O bueno, respecto a la conversión de A realmente, la derivada de esto respecto a la conversión de A va a ser menos la concentración de A al inicio por la conversión de A. ¿A ver? Por la conversión de A. No, a ver. Porque la derivada de esto es 1, ¿no? Así. ¿Ya? Así nos queda. Menos 1 menos la concentración de A al inicio. ¿Ya? Así nos queda. Reemplazamos eso, ¿ya? Y ya sabemos que nos va a ir quedando por este lado. ¿Eh? Nos va a ir quedando, menos con menos se va a ir. Acá va a ser concentración de A al inicio por, ¿ya? Por la derivada de la conversión de A respecto al tiempo. ¿Ya? Esto va a ser igual, constante cinética, por toda la equivalencia. En vez de concentración de A va a ser esto de acá. ¿Ya? Va a ser eso de ahí por el otro equivalente que va a ser este de acá. ¿Ya? Ahí, por ese lado. ¿Ya? Tenemos de esta forma. ¿Ya? En donde vamos a simplificar nosotros, este pasa al otro lado a dividir, ya se nos va a simplificar con cualquiera de estas iniciales, ¿ya? Y ya vamos a tener por ahí algo, ¿ya? ¿No? Vamos a tener esto mismo, pero sin esto de acá, ¿ya? Y sin uno de estos, ¿no? Pam, pam, ¿ya? Ahí tenemos de esta forma, ¿ya? En donde esto recordemos que como concentración de B inicial y sobre concentración de A al inicio es lo mismo que las fracciones molares, ¿ya? O sea, es esto de acá básicamente, ¿ya? Si quieren por acá, esto de acá, ¿ya? Esto de acá es exactamente lo mismo que decir fracción molar, y en algún momento ya hemos hecho la verificación, ¿ya? Fracción molar de A al inicio, significa que esto va a ser, como es equimolar, va a ser 0,5 entre 0,5, lo que nos va a dar igual a 1, ¿ya? Entonces todo esto de acá va a ser igual a 1, ¿ya? 1 y este 1 sobre 1 se sobreentiende, ¿ya? 1 menos la conversión de A. Así nos va a quedar, ¿ya? Muy bien. Ahora, eh, vamos a ir calculando, ¿ya? En este caso nos va a quedar, a ver, nos va a quedar esto de acá, por todo esto, ¿ya? Por todo esto que si quieren, a ver, ¿qué dice? Si quieren acá puedo pasarlo, ¿ya? Esto lo vamos a dejar nomás al otro lado, ¿ya? Por conveniencia más que todo, ¿ya? Simplemente por conveniencia, ¿ya? Está por concentración de A por derivada del tiempo, ¿ya? Esto en este caso, ¿ya? Esto de acá. Bien, entonces acomodamos la ecuación de esta forma y ya nosotros vamos a hacer ahora lo que es integrar, ¿ya? Vamos a integrar, bueno, no, sí, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Vamos a integrar, ¿ya? Integramos, en donde esto de acá va a ser todo lo que estamos viendo ahí, ¿no? Derivada del x de a, perdón, del x de a sobre todo esto del denominador, ¿ya? Esto va a ser desde 0 hasta la conversión final que nosotros estemos encontrando, ¿ya? Hasta, acá va a ser constante cinética, que es lo que quiero encontrar, por la concentración inicial, que no tengo el dato, pero lo podemos encontrar ahora, ¿ya? Por dt, ¿ya? Si quiero vamos colocando acá, concentración de al inicio por dt, que dt en este caso sería también integrado, ¿ya? Sería integrado, derivada del tiempo, ¿ya? Desde el tiempo cero hasta un tiempo final, ¿ya? Desde el tiempo cero hasta un tiempo final. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Eh, y ya con eso tenemos más o menos como ahorita estamos tanteando orden 1-1. Ya esperemos que sí nos salga con eso. ¿Ya? Si no, vamos a tener que tantear otro orden. ¿Ya? Vamos a tener que tantear otro orden. Vamos a aceptar por acá. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos resta hacer? Lo que podríamos hacer ahora es, lo que queremos hallar es constante cinética. Para verificar que todo esté correcto, ya tenemos que verificar que la constante cinética no varíe considerablemente,
¿ya? En este caso, para eso necesitamos la concentración de A inicial, que recordemos la formulita es fracción molar de A al inicio por la presión total inicial, ¿ya? Sobre RT, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, va a ser 0,5 por 760 milímetros de mercurio, recordemos que es una atmósfera, sobre 0,082 por la temperatura que me dice el ejercicio que es 25 Celsius, ¿ya? 25 Celsius más 273, 298 Kelvin, ¿ya? Esto nos da ahora un valor de, a ver, vamos a calcularlo por acá, 0,5 dividido entre 0,082 por 298, ¿ya? Nos da 0,02046, ¿ya? 0,02046, ¿ya? Perfecto, ¿ya? ¿Esto en qué unidades va a estar? Obviamente va a estar en unidades de mol litro, ¿ya? En unidades de mol litro. Muy bien, pasamos con esto a ver a este otro lado, ¿ya? Pasamos a este otro lado, nos llevamos el dato de la concentración, ¿ya? Traemos el dato de la concentración, ¿ya? Ahora lo que necesitamos es encontrar, ¿ya? Todos los valores de constante cinética, ¿ya? Necesitamos encontrar eso. Constante cinética entonces va a ser igual, ¿ya? A esto, ¿no? Así, perdón, a ver, a todo esto, bueno, no lo puedo englobar de esa forma. A ver, vamos a hacer así, vamos a colocar por acá y vamos a, no, no me va a dejar, ¿no? No, no me va a dejar por separado, ¿ya? Bueno, vamos a colocar acá de nuevo la integral, ¿ya? La integral de todo esto para que se entienda, ¿ya? Para que se entienda va a ser la integral de todo esto desde 0 hasta conversión de A, ¿ya? Todo eso sobre esto de acá, ¿no? Desde concentración de A inicial por la integral del tiempo, ¿ya? Esto en sí es lo que tenemos que calcular, ¿ya? Para verificar que todo esté correcto, ¿ya? O sea, tenemos que hacer una nueva tablita, ¿ya? Tenemos que hacer una nueva tablita que nos incluya acá constante cinética, ¿ya? Que nos incluya constante cinética. Para esto nos vamos a ir otra vez a Excelcito, ¿ya? Otra vez a Excelcito, o acá mismo podríamos, pero ya. Vamos a irnos nomás al Excelcito, ¿ya? Vamos a aparecer la otra ventana, vamos a volver por acá, ¿ya? Y estamos de vuelta acá, ¿ya? Entonces acá vamos a tener constante cinética, ¿ya? Y vamos a ir calculando para cada uno. Que por ejemplo, para el primero obviamente no va a contar porque nos va a salir cero, ¿ya? Si se fijan, la fórmula tal como nos queda va a ser 0 entre un número cero, 0, ¿no? O sea, va a ser una indeterminación incluso, ¿ya? O sea, entonces para el primer número directamente no lo calculamos. Ya vamos a pasar al siguiente que va a ser, y ahí podemos ir calculándolo, ¿no? Por ejemplo, el primero eh, va a ser la integral, ¿no? Va a ser la integral de 1 sobre, ¿ya? 1 sobre 1 menos x por 1 menos x, ¿ya? Esto va a ser desde hasta 0,111, ¿ya? Desde 0, ¿ya? Dándonos 0,1248, todo eso dividido entre el tiempo, ¿no? Entre el tiempo y la concentración inicial, que la concentración inicial, acá lo tenemos el dato hace rato, 0,02046, 0,02046 por, si quieren se lo copio ahí para que lo puedan ver, ¿ya? La concentración inicial tiene este valor de acá, ya vamos a borrar todo esto de más, 0,02046 la concentración inicial, por el tiempo que va a ser en ese instante, si quieren céntrense ahorita en esto de acá, estamos aquí, ya estamos aquí ahorita, estamos en eso que se los seleccioné, ya, por 5 segundos, dándonos acá un valor de 1,2205, ¿ya? Pasemos al siguiente, calculemos. El siguiente sería de nuevo la integral, ¿ya? De nuevo la integral, aunque podríamos haberlo hecho más rápido, ¿no? Pero ya, ya está hecho, ¿ya? De nuevo la integral, 1 sobre 1 menos x por 1 menos x, ¿ya? Acá va a ser hasta 0,197 desde 0, ¿ya?
dándonos este valor sobre, dividido todo eso entre 0.02046 por 10, dándonos un valor de 1.1990, ¿ya? Uf, ya hemos tenido variación, un poco, ¿no? No está tan exagerado, pero sí hemos variado un poco, ¿ya? Pasamos al siguiente. Integral, ya va a ser acá desde, eh, va a ser 1 sobre, ¿ya? 1 sobre 1 menos x, ¿ya? Por u1 menos x, ¿ya? Acá va a ser hasta 0.335 desde 0, ¿ya? Eh, todo esto dividido entre concentración inicial 0.02046 por el tiempo que en este caso va a ser 20 segundos, ¿ya? Dándonos un valor de 1.2310, ¿ya? 1.2310. Para el siguiente valor va a ser integral, ¿ya? De 1 sobre 1 menos x, 1 menos x por 1 menos x, ¿ya? Acá va a ser hasta 0.555 desde 0, ¿ya? Vamos igual, y perdón, aquí era esto, ¿sí? Ya, dividido entre 0.02046 por el tiempo, que en este caso es 50. 1.2191, ¿ya? 1.2191, ¿ya? El siguiente valor, ya va a ser, ¿cuánto? El siguiente valor va a ser la integral nuevamente de 1 sobre, ¿ya? 1 menos x por 1 menos x, ¿ya? Acá va a ser desde 0 hasta 0.716, ¿ya? Nos da un resultado, lo dividimos entre la multiplicación 0.02046 por el tiempo, que en este caso es 100 segundos, ya dándonos un valor de 1.23222, ¿ya? Bien, si se fijan, hemos oscilado, sí, pero no tanto, ¿no? Si se fijan, no tanto. Podríamos haber reducido los decimales, ¿ya? Queremos en estos acá nomás, ¿ya? A ver, si lo reducimos a dos decimales, no hemos variado tanto, ¿ya? 1.22, 1.20, 1.23, 1.22, 1.23, ¿ya? Podríamos decir que no estamos muy lejos, ¿ya? Entonces, directamente nosotros vamos a tomar el promedio, ¿ya? Y vamos a decir que nuestro tanteo es correcto, ¿ya? Entonces, el promedio de esto, ojo que estamos tomando promedio porque no varió considerablemente, ¿ya? ¿Qué significa que no haya variado? Porque, a ver, no tiene que variar, ¿ya? Porque como es constante cinética, ¿ya? La constante cinética solamente cambia con la temperatura. Y todo este experimento fue llevado a cabo a 25 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, las constantes cinéticas tienen que ser iguales, ¿ya? O al menos próximas. Si nos salió más o menos parecida a las constantes cinéticas, significa que nuestro tanteo fue correcto, ¿ya? El tanteo del orden, ¿no? Lo que asumimos que iba a ser 1, 1, eso, ¿ya? Entonces, esto de acá decimos que va a ser 1.22, ¿ya? Entonces, volvemos por acá, ¿ya? Volvemos por acá a las diapositivas, ¿ya? Vamos a aceptar por acá, ¿ya? Volvemos a las diapositivas, vamos a otra vez por acá, ¿ya? Bien, eh, pegamos por acá, bueno, no era esto, ¿ya? Entonces, por acá vamos a ir colocando la nueva tablita, ¿ya? La nueva tablita que vamos a pegarlo como foto, ¿ya? Vamos a juntarlo como foto. Esa de ahí, ¿ya? Esa de ahí en donde el promedio, decíamos que iba a ser, ¿ya? La constante cinética va a ser 1.22, ¿ya? ¿En qué unidades va a estar esto? Como es 1, 1, ya el orden global va a ser 2, entonces concentración a la 1 menos n, 1 menos 2, queda menos 1, mol litro vuelca, entonces acá va a ser litro sobre mol por segundo, ¿ya? Litro sobre mol segundo, ¿ya? El orden, respondiendo al inciso A, va a ser, el orden global va a ser 2. El orden global de la reacción va a ser 2, ¿ya? Orden 2. Entonces también es una reacción elemental, ¿no? Entonces, inciso A ya está. La constante de velocidad va a ser en promedio 1.22, ya porque no cambia considerablemente, y el orden global de la reacción va a ser 2, ¿ya? Va a ser 2. Muy bien. Ahora, el inciso B nos dice el tiempo necesario para que la presión en el interior del reactor, ¿ya? Sea 1,2 atmósferas, ¿ya?
el tiempo necesario para que la presión en el interior del reactor sea de 1,2 atmósferas, ¿ya? ¿Cómo vamos a solucionar eso? A ver, tenemos ya el inciso A, ya está. Esta es la constante cinética, ya podemos contar incluso con ese dato, ¿ya? Y el orden global también ya lo tenemos definido, ¿ya? Va a ser 2. Luego ahora nos pide encontrar para una presión de 1,2 atmósferas, ¿ya? Nos pide encontrar ¿qué cosa? El tiempo, ¿ya? ¿Cuánto de tiempo me toma llegar a 2 atmósferas? Vamos a poner por acá para no olvidarnos. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo acá aparte, ¿ya? Vamos a colocar acá inciso B, ¿ya? Como inciso B, entonces, nos está pidiendo encontrar, ¿ya? El tiempo, ¿ya? Nos está pidiendo encontrar el tiempo para cuando nosotros tenemos una presión total final de 1,2 atmósferas, ya que directamente lo pasamos a milímetros de mercurio para conocer cuánto es el punto, y entonces acá va a ser 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Esto dándonos un valor de, a ver, ahorita vamos a ver, 1,2 por 760, dándonos 912 milímetros de mercurio, ¿ya? 912. Encontramos la conversión, ya porque fíjense que para, ¿cuánto? 912 milímetros de mercurio no tengo exactamente, no tengo exactamente el 912, pero sé que va a estar entre 20 y 50 segundos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser encontrar la conversión, ¿ya? Para esa presión vamos a encontrar la conversión, ¿ya? Vamos a encontrarlo con esta formulita, con esta de acá. ¿Ya? Con esa de aquí vamos a encontrar cuánto de conversión se tiene en ese instante, ya que si nosotros reemplazamos, nos va a dar presión total final, 912, presión total inicial, 760, epsilon de A, recordemos que era 0,5, presión total inicial, 760, ¿ya? 760. Esto va a ser por, a ver, un retingo, a ver, a ver, ya. Luego, ¿qué más? Acá, ¿cuánto nos va a dar la conversión entonces? Va a ser 912 menos los 760 sobre 0,5 por 760, ¿ya? Dándonos esto una conversión de 0,40, 0,4, ¿ya? 0,4 de conversión, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos la integral del tiempo, ya, o sea, esto de acá, como nosotros tenemos esto de acá y ya tenemos definido cuánto va a ser nuestra constante cinética, directamente podemos reemplazarlo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, acá vamos a reemplazar hasta 0,4, ¿ya? Y vamos a ir reemplazando todo lo demás igual, ¿ya? En este caso, a ver cuánto nos da. Nos daría la integral al menos, ¿ya? La integral primero nos daría 1 sobre 1 menos x por 1 menos x, ¿ya? Acá sería hasta 0,4 desde 0, ¿ya? Dándonos un valor de 0,6667 periódico, ¿ya? Vamos a copiar esto acá, ¿ya? Dándonos un valor de, bueno, no me deja anotar, pero ya. Vamos a anotar por acá, ¿ya? Dándonos un valor de 0,667 periódico, ¿ya? Esto va a ser igual a la constante cinética que acabamos de encontrarlo hace rato. Constante cinética es 1,22, ¿ya? Copiamos por acá, 1,22 por, a ver, un rectángulo, aquí, 1,22 por la concentración inicial que dijimos que era 0,02046, creo recordar, a ver, 0,02046, está bien, por el tiempo. Recordemos que esto está en mol litro, y esto estaría por el tiempo. Y eso ya sería la respuesta a nuestro problema, ¿no? Por el tiempo vamos a ponerlo en rojo, ¿ya? Entonces, el tiempo ya respondiendo al inciso B, ¿ya? Fíjense que va a estar en qué unidades, en segundos, ¿ya? Entonces va a ser 0,6667 periódico, 1,22 por 0,02046, ¿ya? Dándonos un tiempo de 26,7 segundos, ¿ya? Y con esto tendríamos la respuesta al inciso B, ¿ya?
Con esto tendríamos la respuesta al inciso B. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Está claro, ¿no? Cómo hallar el tiempo. ¿Todo claro? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahora, a ver qué más nos faltaba encontrar. El número de moles formados del componente D en el tiempo correspondiente al inciso B. ¿Ya? A ver, hay varias formas de hallar eso, ¿no? A ver, una de las más sencillas que se me puede ocurrir es, a ver, es haciendo tal vez el balance por conversión, ¿no? El balance por conversión que hemos hecho ahí, ¿ya? Ese podríamos hacerlo, ¿ya? Entonces, a ver, acá coloquemos inciso C, ¿ya? Inciso C, coloquemos, nos pide el número de moles formados de D, ¿no? ¿En qué tiempo? Precisamente en el tiempo que encontramos acá, en estos 26,7 segundos, ¿ya? Entonces, los moles formados de D, dice, ¿no ve? El número de moles formados del componente D, sí, está bien, ¿ya? Lo que vamos a hacer es aplicar el balance por conversión, ya que nos dice que concentración de un I componente es la concentración del componente del reactivo límite, ya por la concentración de ese componente al inicio sobre la concentración del reactivo límite al inicio por más menos, ya, I sobre A, que son los coeficientes estequiométricos por la conversión del reactivo límite, ya. Esto asumiendo que el volumen va a ser constante, ya. Entonces, por este lado de acá ya sería concentración de D, por ejemplo, que es lo que yo quiero encontrar, va a ser la concentración de A al inicio por la concentración de D al inicio sobre la concentración de A inicial. Como esto es producto, va a ser más I sobre A. ¿Cuánto es I? O sea, ¿cuánto vale D? D vale 1, entonces acá va a ser 1, 1, 1, 1. Todo esto por la conversión de A, ¿ya? Todo eso por la conversión de A. Luego, ¿qué más? Tenemos eso, ¿ya? Recordemos que la concentración al inicio no tenemos el D, así que esto va a ser 0, ¿ya? Quedándonos entonces como resultado final que la concentración de D final va a ser la de A al inicio por la conversión de A, ¿ya? Por la conversión de A, ¿no? Porque esto por 0, 0, más esto por esto, ¿vale? Reemplazamos ahora y cuánto nos va a salir concentración de A inicial, por ejemplo, dijimos que era 0.02046, ¿ya? Entonces acá 0.02046, ¿ya? Acá va a ser mol litro por la conversión en este instante, ¿ya? En los 26,7 segundos, ¿cuánto teníamos de conversión? 0,40. Entonces acá por 0,40. 0.40, ¿ya? Entonces dándonos esto una conversión de ¿cuánto? Dándonos una conversión de, no, una concentración, perdón, de, sería 0.02046 por 0.40, 8.18 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Va a estar en mol litro, ¿ya? Pero a mí no me pide concentración, me pide moles, ¿ya? Pero simplemente vamos a multiplicarlo por, si yo quiero encontrar los moles de algo, ¿no? Los moles de D, por ejemplo, no es nada más que multiplicar concentración por el volumen del reactor, ¿ya? Así obtengo moles, ¿ya? En este caso, entonces, concentración de D va a ser estos 8,18 por 10 a la menos 3, ¿ya? Eso de ahí por el volumen del reactor, que acá el ejercicio me decía que era 5 decímetros cúbicos, ¿ya? 5 decímetros cúbicos, entonces por acá, y recordemos que decímetro cúbico es lo mismo que, recordemos que decímetro cúbico es lo mismo que litro, ¿ya? Es lo mismo que litro. Entonces, esto ya nos da que se han formado moles de D una cantidad de, ¿cuánto? Va a haber 8,18 por 10 a la menos 3 por 5, dándonos esto 0.0409, ¿ya? ¿En qué unidades? En mol, moles ya nomás, ¿no? Moles. Mol de D, ¿ya? Y con esto tendríamos la respuesta al inciso
C. Ay, pero eso, ¿ya? Tendremos la respuesta al inciso D. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Al menos de este primer ejercicio. Todo claro, ¿no? Bien. A ver por acá. ¿Se les quería entrar? No, nadie. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya con eso tendríamos, al menos para este primer ejercicio. ¿Ya? Ya con eso tendríamos para este primer ejercicio. Ahora, como segundo ejercicio, ya vamos a resolver este modelito, ya que es del verano de ideales, ¿ya? Vamos a resolver este de acá, ¿ya? Al menos vamos a hacer la pregunta 2, ¿ya? La pregunta 1 este es más teoría, ¿ya? Así que está sencilla la pregunta 1. Ya vamos a irnos directo a la pregunta 2, ¿ya? En la pregunta 2 a ver qué nos dice. Ya vamos a iniciar por acá. Pregunta 2, ¿ya? En la pregunta 2 nos dice, a ver, para dos reactores CSTR en serie, ya se alcanza un 40% de conversión en el primer reactor. Dos CSTR en serie, ya se alcanza 40% de conversión en el primer reactor. Inciso A, ¿cuál es el volumen de cada uno de los dos reactores que se necesita para alcanzar una conversión del 80% de la especie A entrante? Ya. E inciso B, ¿cómo variaría su respuesta? O sea, X1, X2 y un XO, U, ¿ya? Si los dos CSTRs B1 y B2 calculados en el inciso A estuvieran colocados en paralelo con el flujo inicial dividido equitativamente en cada reactor, ¿ya? Bien, iniciamos. A ver, primero visualicemos el ejercicio. Nos dice, para dos reactores CSTR en serie, se alcanza 40% de conversión en el primer reactor. ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos un dibujito ya para poder guiarnos de mejor forma. ¿Ya? Vamos a hacer un dibujito. ¿Ya? Vamos a quitarle el relleno, vamos a colocarlo así en negro. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a colocarlo por acá. Eh, Mejor coloquemos el relleno bajito. ¿Ya? Así. Este va a ser el reactor 1. ¿Ya? Mejor coloquemos las letras en negro. ¿Ya? Y en el texto en negro. ¿Ya? Tenemos el reactor 1 y vamos a tener por acá el reactor 2. ¿Ya? Nos dice que está conectado en serie. ¿Ya? Por lo tanto, va a venir y se va a alimentar por acá. ¿Ya? Y simultáneamente va a venir y se va a alimentar también al otro reactor. ¿Ya? A ver. Así, de esa forma. ¿Ya? Y esto de acá lo mismo, por ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a tener estos dos CCTRs en serie. ¿Ya? Reactor 1, reactor 2 tienen la forma de un CCTR. ¿Ya? Un tanque agitado. ¿Ya? Se alcanza, dice, un 40% de conversión en el primer reactor. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá una conversión 1, ¿ya? Del 40%. ¿Ya? 40%. ¿Ya? Una conversión de A del 40% en el primer reactor. ¿Ya? Vamos a aceptar por acá. ¿Ya? Vamos a aceptar por acá. ¿Ya? ¿Qué más? El inciso A, ya si quieren coloquémoslo por acá, inciso A para no confundirnos. ¿Ya? Inciso A, vamos a tener por acá, que nos dice cuál es el volumen de cada uno de los dos reactores que se necesita para alcanzar una conversión del 80%. ¿Ya? Entonces nos está pidiendo calcular el volumen del primer CSTR, ¿ya? El volumen del CSTR1 y también nos está pidiendo calcular el volumen del CSTR2, ¿ya? Estos dos nos pide calcular, ¿ya? Volumen del 1 y volumen del 2, ¿ya? ¿Qué más? Necesarios para una conversión del 80% de la especie A. Obviamente acá nosotros vamos a tener un flujo molar alimentado, ¿ya? Un flujo inicial y vamos a ir teniendo flujos finales, ¿ya? Y para conseguir un 80% del global, ¿ya? Entonces acá nos dice que el reactor 2 tiene que salir ya con una conversión del 80%, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Así, ¿ya? Vamos a tener una conversión del 40% para el reactor 1 y del 80% el que tiene que salir del reactor 2, ¿ya? Para eso nos dan estos datos tabulados, ¿ya? Nos dan aquí conversión y nos da flujo molar,
inicial sobre velocidad de reacción, ¿ya? Para eso vamos a irnos a un Excelcito, ¿ya? Vamos a utilizar el mismo de hace rato, ¿ya? A ver, vamos a compartirles por acá el Excel, ¿ya? Por acá. Vamos a presentar otra ventana y vamos a irnos al Excel, ¿ya? De nuevo por acá, ¿ya? Voy a copiar esto de acá, ¿ya? El enunciado y vamos a irnos aquí al lado derecho, ¿ya? En esta parte de acá. Ahora aquí vamos a tabular para poder iniciar. Ya el caso va a ser sobre el R de A. Y en este otro lado vamos a tener conversión, en este caso del reactivo límite, ¿ya? Bueno, no nos especifica la especie, ¿ya? Pero va a ser conversión, ¿ya? Conversión. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, en el primer punto 0,89, ¿ya? Vamos a tener 1,08, vamos a tener 1,33, 2,05, 3,54, ¿ya? 5,06 y 8, ¿ya? Por el lado de la conversión vamos a tener 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,7 y 0,8, ¿ya? Vamos a tener esto de acá, ¿ya? Vamos a tener eso de ahí, ya en donde nosotros vamos a graficar este, ¿no? Conversión versus este, ¿ya? O si quieren, a ver, primero así, ¿ya? Vamos a graficarlo así y vamos a graficarlo, ¿ya? A ver, creo que acá estamos al revés, ¿ya? Vamos a mover esto acá entonces, ¿ya? Vamos a mover esto aquí, ¿ya? Así para que lo tengamos como nos interesa, de esta forma, ¿ya? Aquí tenemos, ¿ya? ¿Esto es para qué? Para calcular volumen del reactor, ¿ya? Para eso nos sirve esta gráfica, ¿ya? Que si se fijan, tenemos este modelo que es una curva, ¿no? Una pequeña curva, ¿ya? Es una pequeña curva, en donde nosotros vamos a utilizar esta curva para poder ir encontrando los datos, ¿ya? Para poder ir encontrando los datos. Que de momento, al menos para lo del inciso A, no nos haría mucha falta, ¿ya? Pero más adelante nos va a servir, ¿ya? No está de más que lo hayamos graficado acá, ¿ya? De mientras, entonces, volvemos otra vez aquí. ¿Ya? Volvemos otra vez a las diapositivas, ¿ya? Volvemos otra vez por acá, ¿ya? En donde, a ver, el volumen del reactor 1 está sencillo. ¿Ya? Simplemente va a ser reemplazar datos. Volumen del CCTR1 va a ser igual al flujo molar inicial, ¿ya? Sobre velocidad de reacción, el menos R de A, ¿ya? Por, y acá es donde cambia cuando tenemos reactores en serie, ¿no? En este caso, si es el 1, va a ser conversión de A1 menos la conversión inicial, si quieres, pongámosle, ¿ya? Todo esto aquí va a ser igual entonces correspondiente a la conversión 1, ¿cuánto es la velocidad de reacción para ese? Si me está saliendo con un 40%, yo voy a seleccionar eso de ahí, ¿no? Voy a seleccionar ese dato, o sea, voy a seleccionar esto de acá, esos dos, ¿ya? Vamos a ponerle así y vamos a ponerle así, ¿ya? Ese ahí es el que voy a seleccionar. ¿Por qué? Porque el primer reactor está saliendo hasta el 40% de conversión, ¿ya? Por lo tanto, acá va a ser más que f de A0 sobre velocidad de reacción va a venir siendo, ¿qué cosa? Va a venir siendo 2,05, ¿ya? ¿En qué unidades está esto? Está en unidades de metros cúbicos, ¿ya? Esto por la diferencia de las conversiones, que sería 0,40 menos 0, ¿no? Porque al inicio, ¿cuánto tenemos de conversión al inicio? 0, ¿no ve? 0. Entonces acá va a ser 2,05 por 0,40. Ya vamos a tener entonces un volumen de 0,82 metros cúbicos, ya metros cúbicos. Así. 0,82 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para el primer reactor. ¿Ya? Vámonos ahora con el inciso. Bueno, no con el inciso, sino con el siguiente volumen del reactor. ¿Ya? Que si quieren, a ver, mejor utilicemos este mismo de acá arriba para que entiendan cómo es que va a cambiar. ¿Ya? Ahora vamos a calcular para el CSTR2. ¿Ya? F de A0, acá va a ser conversión 2 y acá va a ser conversión de A en el primer reactor, ¿ya? Entonces, obviamente acá ya va a cambiar, ya no voy a mirar esto de acá, voy a mirar hasta cuánto de conversión llega, hasta 0,8, que lo tenemos ahí, ¿no? En la tablita. Entonces, acá para 0,8 desde 0,40, ¿no? Desde 0,40. Y acá obviamente ya no va a ser 2,05, porque el equivalente
el flujo molar sobre velocidad de reacción para el segundo reactor es 8. Entonces acá va a ser 8. Dándonos un valor de ¿cuánto? Acá va a ser un valor de, a ver, va a ser 8 por 0.4. ¿No? Porque 8 menos 0.4, 0.4, ¿no? 3.2 metros cúbicos. ¿Ya? Esos son los volúmenes. ¿Ya? 0.2 metros cúbicos entonces. No, perdón, 3.2 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? Son algunas de las fórmulas que ustedes ya vieron incluso con el docente, ¿no? Todo claro hasta ahí, ¿no? No está complicado, ¿no? De momento al menos no. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que nos pide. Ya cuál es el volumen de cada uno de los dos reactores que se necesita para alcanzar una conversión del 80% de la especie A entrante. ¿Ya? Entonces el inciso A ya está. ¿Ya? Ya está el inciso A. Pasemos ahora al inciso B. ¿Ya? En el inciso B, vamos a ir colocando por acá. ¿Ya? En el inciso B, ¿ya? En el inciso B lo que nos pide encontrar en sí es cómo variaría su respuesta, o sea, X1 y X2, si los dos reactores CSTR B1 y B2 calculados en el inciso A estuvieran colocados en paralelo con el flujo dividido equitativamente en cada reactor. ¿Ya? O sea, con los mismos volúmenes, ¿no? Perfecto. Entonces, para el inciso B me dice que, ¿ya? Para el inciso B nos está diciendo que en vez de tener este arreglo, ya nosotros vamos a tener otro arreglo. Ya nos dice que ahora vamos a tener en paralelo así, ya vamos a tener esto en paralelo, donde de aquí va a salir, ya por acá ingresa también, pero por aquí también sale, ya vamos a tener de esta forma, ya a ver, esto acá si quieren lo copiamos y lo pegamos, ya así, y los volúmenes del reactor se van a respetar, ya ¿por qué? Porque el volumen del CCTR1, uy, perdón, ¿qué dice? Ya, ahí está bien. El volumen del CCTR1 no va a cambiar. ¿Ya? Va a ser esto 0,82. ¿Ya? Va a ser esto 0,82 metros cúbicos. Y el volumen del CCTR2 tampoco va a cambiar. Ya van a venir siendo estos 3.2 metros cúbicos. ¿Ya? Eso ahí. ¿Ya? Luego por esta parte simplemente es unirlo. ¿Ya? Vamos a unir esto con esto. ¿Ya? Con esto y aquí ya es donde se divide equitativamente, ¿ya? Aquí es donde vamos a dividir equitativamente, ¿ya? ¿A qué se refiere que se va a dividir equitativamente? Significa que acá vamos a tener un flujo molar inicial y como va a ser equitativo, ¿ya? Significa que al reactor 1 le va a ingresar F de A0 sobre 2, ¿ya? F de A0 sobre 2 y al reactor 2 también le va a ingresar F de A0 sobre 2, ¿ya? F de A0 sobre 2, en donde ahora sí va a cambiar, ¿no? Si bien sí voy a seguir teniendo una conversión de acá, pero ya no va a ser 40%, porque incluso me pide calcular eso, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la conversión al yo hacer esta regla? ¿Ya? Esto es lo que me pide encontrar, ¿ya? Conversión 1, ¿cómo va a cambiar? Y conversión 2, ¿cómo va a cambiar? ¿Ya? Entonces, esto borramos y esto borramos porque ahora ya no es incógnita, ¿ya? Ahora ya no es incógnita. Entonces, este es el arreglo que nos pide analizar, ¿ya? Este es el arreglo. ¿Cómo va a cambiar la conversión respecto, cómo variaría su respuesta de las conversiones si los dos STRs B1 y B2 calculados en el inciso A, o sea, va a ser el mismo dato, estuvieran colocados en paralelo con el flujo FA0 dividido equitativamente entre cada uno, ¿ya? Entre cada uno. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda de cómo hemos hecho el arreglo? ¿Todo claro? Bien. ¿Ya? Bien, bien, bien. Ahora, ya. A ver. Vamos a encontrar estos valores, ¿ya? Vamos a encontrar estos valores. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está bien, ya está bien.
Dar un ratingo. Un ratingo, un ratingo. Ujú. Ya, muy bien, ya. Ahora, se dan cuenta que ahora lo que tenemos que encontrar es conversión, ¿no ve? Si bien los volúmenes del reactor, la fórmula viene a ser la misma, o bueno, muy similar, no, a nosotros lo que tenemos que hacer es un solve, ¿ya? O sea, encontrar con cuánto de conversión saldría, ¿ya? Tanto el primer reactor como el segundo reactor, ¿ya? Para eso, por ejemplo, a ver, planteemos las ecuaciones, ¿ya? Las ecuaciones nosotros como las conocemos es, a ver, volumen del CCTR, al menos el uno, a ver. El uno nosotros sabemos que va a ser flujo molar inicial por conversión de A sobre velocidad de reacción de A. Esta es la que conocemos, ¿no ves? Porque fíjense que ahora ya no es un reactor en serie, sino que es un reactor así en paralelo, ¿no? Bien, entonces a esa fórmula nosotros la vamos a adecuar al problema, ¿ya? Por ejemplo, a nosotros no nos está ingresando el flujo molar inicial total, ¿ya? A nosotros nos está ingresando un F de A0 sobre 2, ¿ya? Entonces, esto de acá en realidad es un F de A0 sobre 2, ¿ya? La conversión sí no va a cambiar y la velocidad de reacción sigue estando ahí, ¿ya? Entonces, lo que está ingresando a nosotros al primer reactor es la mitad del flujo molar inicial, ¿ya? Porque nos dice que se divide equitativamente, ¿ya? Ahora, el dato del volumen, en este caso sí lo tenemos, ¿ya? Que viene a ser los 0,82 metros cúbicos, ¿no? 0,82 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, eh, eso tenemos por este lado, ¿ya? No conocemos la conversión, no conocemos tampoco, a ver un ratingo. Ya, como les decía, ¿dónde estaba? A ver, ¿se escucha, no? Sí, se escucha, ¿ya? Eh, tenemos por si acaso acá por este lado entonces de esta forma, ¿ya? En donde nosotros los datos tabulados que tenemos, los tenemos acá en el Excel que voy a copiárselos por ahí, ¿ya? Esto de acá lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ahí como foto, ¿ya? Vamos a pegar acá como imagen, ¿ya? Tenemos estos de acá, ¿ya? Que nosotros ya hemos graficado esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hemos graficado? F de A0 sobre R de A viene a ser lo que es Y, ¿ya? Viene a ser lo que es Y. O sea, esto de acá es Y. Vamos a encerrarlo, a ver. Esto, o sea, F de A0 sobre velocidad de reacción es Y, ¿ya? Esto es Y. Vamos a quitar el relleno y vamos a poner en rojo. Eso de ahí que les he encerrado viene a ser Y, ¿ya? Porque nosotros hemos graficado eso, ¿no ven? Esto viene a ser Y. Y el otro viene a ser lo que conocemos ya como X, ¿ya? Esto de acá viene a ser lo que es X, ¿ya? Eso de ahí viene a ser lo que es X de la calculadora, ¿ya? X. Entonces, en palabras resumidas, ¿ya? En palabras resumidas, lo que significa esto es que, ¿ya? Acá va a ser 0,82, va a ser igual a X sobre 2 por Y, ¿ya? Esa ecuación tenemos aquí, ¿ya? X sobre 2, X medios, Y, ¿ya? X medios Y. No, y es más, Y va a subir arriba nomás, ¿ya? Acá va a ser en realidad, estoy colocando mal, va a ser Y medios por X, ¿ya? Y medios por X, ¿no? Porque eso de ahí estamos diciendo que es Y, entonces está arriba en realidad, ¿ya? Está en realidad arriba, ¿ya? Y medios por X. Ahora, nosotros, aparte de tener eso, tenemos esto de acá, los datos tabulados que a nosotros nos va a decir dos cosas, ¿ya? Nos va a decir el modelo matemático al que se adecúan los datos experimentales de los reactores, ¿ya? Y que en este caso es de donde nosotros vamos a volver acá al Excel y vamos a darle uso a lo que hace rato estábamos haciendo, ¿ya? Que por ejemplo, ¿ya? Por
ejemplo, lo normal que ustedes hacen, yo sé que ustedes en un examen no van a ver la gráfica, pero ¿qué van a ver ustedes? Van a ver los R cuadrados, ¿no ve? Entonces ustedes tal vez van a venir acá, van a decir, a ver, modelo lineal, voy a sacar cuánto es el R cuadrado. Y se van a fijar y les va a dar, el R cuadrado va a ser 0,8392. ¿Es un valor adecuado para que nosotros podamos decir, este modelo se adecua a un modelo lineal? No, ¿no ve? No puede ser lineal porque el R cuadrado es muy bajo, es 0,8392, ¿ya? Entonces ahí es donde decimos o bueno, ustedes en su calculadora deciden que el modelo lineal no es. Y por experiencia de estar resolviendo muchos ejercicios van a decir, yo estoy casi seguro que el modelo polinómico, si bien no voy a poder visualizar, porque en su calculadora ustedes no pueden visualizar el R cuadrado, ya para un modelo polinómico, pero sí van a tener la certeza de que se va a aproximar lo suficiente, ya se va a aproximar lo suficiente. Entonces, eh, van a calcular ustedes las constantes A, B y C. Que fíjense, acá en el Excel sí podemos ver cuántos adecua, ¿no? Fíjense que el R cuadrado es 0,9718, ¿ya? Se acerca bastante, ¿ya? Se acerca bastante, ¿ya? Tal vez no es lo más exacto o lo más adecuado, pero se acerca bastante, ¿ya? En el que acá es donde ustedes tienen que aprender tal vez a segmentar cosas, ¿ya? Acá es donde tienen que aprender a segmentar cosas. Por ejemplo, eh, fíjense que ahora como ustedes están alimentando menos, ya a ver qué les dice la lógica, por ejemplo. Volvamos acá al ejercicio, ¿ya? Volvamos acá al ejercicio. A ver, presentar otra ventana. Presentación, ya acá, por ejemplo, ¿ya? Fíjense, hace rato nosotros estábamos alimentando F de A0, ¿ya? F de A0 al primer reactor directamente, así, todo, ¿a ver? Y estábamos obteniendo un 40% de conversión. Ahora que está ingresando la mitad del flujo, ¿ustedes creen que debería reaccionar más o que debería de reaccionar menos? O sea, ¿la conversión va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué nos dice la lógica? A ver, si estoy yo alimentando menos cantidad, ¿se va a convertir más o se va a convertir menos? De entrada, nosotros sabemos que a mayor volumen de reactor, mayor conversión, ¿no ve? Pero eso implica costos y demás cosas, ¿no ve? Pero ahora el hecho de que yo esté alimentando la mitad ya de lo que alimentaba normalmente, significa que voy a tener más espacio de reacción, ¿no? Voy a tener un mayor área de contacto, o sea, más espacio para que reaccione, por así decirlo, ya si le quieren llamar así. Entonces, la lógica nos dice, la lógica común nos dice, a ver, entre más grande el reactor, más grande la conversión. Entonces acá yo estoy alimentando la mitad de lo que normalmente alimentaba, obviamente voy a tener mayor conversión porque tengo más espacio de reacción, ¿ya? Entonces, en base a eso es que decimos, a ver, mi conversión entonces va a ser mayor al 40%. ¿Por qué? Porque yo estoy alimentando más de lo que alimentaba antes, ¿ya? Y es ahí en donde nosotros, para optimizar esto, para no trabajar con todos los datos tabulados, es que nosotros segmentamos, ¿ya? Porque de todos modos, ¿ya? De todos modos, yo lo que necesito es, y acá les voy a copiar, a ver esto acá, la imagen para que me puedan entender. De todos modos, lo que yo necesito en el volumen del reactor es simplemente hasta dónde voy a subir para poder hallar lo que es el volumen del reactor, ¿no ve? Simplemente necesito eso. Necesito saber si voy a subir hasta aquí para poder encontrar, porque como es un CSTR, no me interesa el resto de la curva, simplemente me interesa saber dónde intersecta para que esto pueda ser mi volumen del CSTR, ¿ya? Simplemente me interesa eso a mi conocer. ¿Ya? ¿Dónde voy a intersectar yo con la curva? Porque todo lo demás a mí no me interesa, ¿ya? Al menos eso sucede con los CST, ¿ya? Pero es por eso entonces que yo puedo permitirme segmentar y decir, a ver, entre 0 y 0,2, complicado que me dé esa conversión. ¿Por qué? Porque si de por sí en el anterior caso yo tenía para el primer reactor en donde yo estaba alimentando el FDA0 total, yo ya tenía un 40% de conversión y ahora yo estoy alimentando la mitad al mismo volumen del reactor. Obviamente, como tengo más espacio, voy a tener mayor conversión, ¿ya? O al menos eso nos dice la lógica, ¿ya? Entonces, por eso que para evitarme estos desfases, ¿no? Porque fíjense que es un 0,9718, para evitarme esos desfases, por la lógica de que yo sé que voy a tener una mayor conversión, voy a despreciar los valores pequeños. Voy a decir de entre 0 y 0,2, complicado que esté yo en ese punto. Entonces, ni lo voy a tomar en cuenta al momento de encontrar el modelo matemático.
y van a ver que sí se adecua demasiado, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a volver al Excel, ¿ya? Vamos a volver por acá al Excel y van a ver ustedes que, por ejemplo, estoy diciendo, por ejemplo, que ustedes pueden tomar menos. Si fuera otro el caso, pueden tomar menos. Y fíjense, el R cuadrado se ajusta. Ya podemos tomar de nuevo todo y el R cuadrado se ajusta. Por ejemplo, ahora yo estoy diciendo que entre el 0 y 0,2, complicado que me encuentre ahí. Entonces no lo voy a incluir al momento de linealizar. Entonces solo voy a tomar en cuenta entre 0,4 y 0,8. Entonces selecciono eso y fíjense cuánto me da el R cuadrado. El R cuadrado, que por si acaso es algo que ustedes no van a poder ver en su calculadora, no me canso de repetir eso, pero quiero que se den cuenta que, ¿por qué se los muestro yo acá? Para que ustedes al momento de resolver no les haga falta ni ver la imagen, simplemente ustedes con sus datos de calculadora ya tienen que saber que están obteniendo un mejor R cuadrado al segmentar esto, ¿ya? Al segmentar los datos tabulados, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora yo obtuve un R cuadrado de 0,9966, prácticamente exacto, ¿ya? Se adecua, ¿ya? Entonces, este va a ser el modelo que yo voy a elegir, ¿ya? Este de acá. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Eso me va a servir a mí ¿en qué? Para segmentar estos datos, ¿ya? Para ver de dónde a dónde voy a tomar, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el modelo matemático que voy a elegir va a ser este de acá, de último, ¿ya? Va a ser este de acá. Vamos a volver acá al Excel, ¿ya? Y vamos a colocar, perdón, al PowerPoint y vamos a colocar por acá, ¿ya? Como ustedes también, vamos a irnos al PowerPoint, ¿ya? Bien, estamos por acá, ¿ya? Ahora, como ya yo he segmentado, yo voy a tener mi primera ecuación que es esta, ¿ya? Sin olvidarnos que Y es flujo molar inicial sobre velocidad de reacción y X es la conversión, ¿no? Entonces, yo de acá estoy encontrando otra ecuación, ¿ya? Acá yo estoy encontrando la ecuación de que me dice que Y es igual a 40,205 por X cuadrado, y lo pueden calcular ustedes con su calculadora también, menos 33,617 por X más 9,0886, ¿ya? 0,886, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Conversión. Por lo tanto, de acá voy a despejar Y, ¿ya? Para luego poder igualarlo, ¿ya? Para luego poder igualarlo, porque son condiciones de mi ejercicio, ¿no ve? Entonces, de acá yo digo que Y va a ser igual a 0,82 por 2 sobre, ¿ya? Sobre X, ¿ya? Entonces, ahora sí, igualando estos dos, porque el f de A0 sobre velocidad de reacción es lo mismo en ambos puntos, es por eso que lo igualo. Entonces, igualando, ¿ya? Igualando, yo puedo decir que Y va a ser igual, o bueno, en este caso, toda mi ecuación va a ser igual a esto de acá, ¿no? Va a ser igual a esto, que va a ser al mismo tiempo igual a esto de acá, ¿ya? A esto de acá. Y de acá ya es donde yo voy a encontrar, ¿qué cosa? El X, ¿no? Que en este caso sería conversión. De acá es donde voy a encontrar, o van a encontrar X, que es igual a la conversión del reactivo límite, ¿ya? Que en este caso sería, a ver, resolvemos, nos da que esto va a ser, a ver, 0,82 por 2 sobre X va a ser igual a 40,205 por X al cuadrado menos 33,617 X más 9,0886. Vamos a resolver, le damos un valor, no sé, yo digo que capaz iba a estar entre 0,5 para que no me tarde mucho en resolver, y me da que es una conversión de 0,5634. Entonces, ¿tuvimos o no tuvimos razón hace rato al decir que íbamos a tener una mayor conversión porque tiene más espacio para reaccionar? Sí, ¿no ve? Porque fíjense que ahora tenemos un 0,56, un 56% a comparación de hace rato que teníamos un 40% en el primer reactor, ¿no ve? Entonces, así, de esa forma, ¿ya? Así, por ejemplo, ya hemos encontrado la conversión en el primer reactor, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro hasta ahí?
Bien, pasamos ahora al siguiente, porque nos pide encontrar la conversión en ambos reactores, ¿ya? Pasamos al siguiente reactor, ¿ya? En el siguiente reactor, si se fijan, voy a tener igual de condiciones, estoy alimentando la mitad. ¿Qué es lo que va a cambiar? El volumen, ¿ya? El volumen es lo que va a cambiar, ¿ya? Por ejemplo, entonces acá vamos a colocar este dibujito también para poder guiarnos, ¿ya? En esta parte de acá. Un retingo. En esta parte de acá vamos a colocarla, ¿ya? Vamos a colocar en este apartado, ¿ya? Para el reactor 2 entonces, ¿ya? Para el reactor 2 vamos a tener las siguientes condiciones, ¿ya? Me dice que, a ver, ¿qué me dice para el reactor 2? Para el reactor 2 yo voy a tener que el volumen del CSTR2, como ya no estoy en serie, significa que va a ser igualmente la mitad del flujo molar inicial sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque va a ser la mitad, ¿no? Por acá conversión de A, ¿ya? Sobre acá por la velocidad de reacción, ¿ya? La velocidad de reacción. Que no nos olvidemos que acá esto es Y y esto es X, ¿no? Entonces, en este caso, el volumen del reactor va a ser los 3.2 metros cúbicos, va a ser igual que hace rato, Y por X, pero en minúscula, Y por X sobre 2, ¿ya? Y por X sobre 2. Que acá nosotros ya sabemos que vamos a tener que despejarnos, ¿ves? Acá sabemos que vamos a tener que despejar Y, lo hacemos de una vez, ¿ya? Acá va a ser entonces 3.2 por 2 sobre X. Ya tenemos la primera ecuación. Y ahora, a ver, ¿qué les da a pensar? Si hace rato, bueno, ahora sí ya no tenemos como que una referencia, ¿no? Pero lo que sí tenemos de referencia es, estamos alimentando igualmente con una conversión de cero. No es como el primer caso en donde nosotros teníamos, a ver, están viendo las diapositivas, ¿no ven? Sí. No es como el primer caso en donde nosotros, el reactor 2 estaba comenzando con un 40% de conversión. En este caso está comenzando con cero, ¿ya? Con cero de conversión. Entonces, pero, acá hay el gran pero, ¿no? Aplica la misma lógica de hace rato. Como yo estoy alimentando ahora la mitad, si bien aquí mi conversión es cero, ¿no? Acá, para que les quede claro, acá la conversión en este punto es cero, aquí en la entrada es cero, y arriba también mi conversión es cero, ¿ya? Pero estoy alimentando la mitad, entonces, de por sí, con 0.82 metros cúbicos yo obtuve hace rato un 56% de conversión. Ahora que yo tengo 3.2 metros cúbicos, que es mucho más espacio que el reactor 1, voy a obtener más del 56% o menos. La lógica nos dice que más, ¿no? Por lo tanto, voy a seguir segmentando mi ejercicio, ¿ya? Entonces, como ya esto está desde un punto intermedio hasta el punto final, o sea, hasta los puntos más altos de mis datos tabulados, puedo yo utilizar exactamente la misma ecuación, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar la misma ecuación, ¿ya? La misma ecuación nos va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque está usando los datos hasta los datos finales, ¿ya? Entonces, reemplazando, ¿ya? Reemplazando acá, tenemos la fórmula del este y tenemos acá la fórmula del modelo matemático, ¿ya? Entonces, igualando, ¿ya? Igualando, vamos a tener que esto de acá, ¿ya? Esto de acá es igual a todo esto de acá, ¿no? A todo eso de ahí, ¿ya? Y aplicamos solve, ¿ya? Que el solve ahora nos va a dar, a ver, esto no va a cambiar y esto sí va a cambiar. Ya no va a ser 0.82, ahora va a ser 3.2, ¿ya? 0.5, démosle de nuevo, a ver, dándonos un valor de 0.80, ¿ya? Vamos a anotar por acá, x que es igual, ¿ya? A la conversión de A, que en este caso nos dio 0.8018, ¿ya? Entonces, hemos obtenido en el reactor 2 un 80.18%, ¿ya? De conversión. En el reactor 1 un 56% y en el reactor 2 un 80%, ¿ya? Bien, hasta eso tenemos. Acá me pide calcular algo de X o U, ¿ya? Ese X o U es como el promedio global, ¿ya? Entonces, como el flujo se divide equitativamente, vamos a anotarlo. Como el flujo se divide, y la palabra clave es equitativamente,
significa que puedo tomar un promedio normal, ¿ya? Similar a lo que vimos en OP2 alguna vez, ¿no ves? Significa que puedo tomar un promedio estándar, ¿ya? Un promedio estándar en el que yo voy a decir que el X o U o el X global, ¿ya? El X o U, ¿ya? O el X global que le llamamos, va a ser igual a la conversión obtenida en el CSTR1 más la conversión obtenida en el CSTR2 entre 2, dándonos esto un valor de, en el CSTR1 obtuvimos, tenemos por acá, 0,5634, 0.5634 más la conversión del CSTR2, 0.8018 sobre 2. Esto entonces va a ser igual a ¿cuánto? Venimos por acá en calcular 0.5634 más 0.8018 entre 2, dándonos un valor de 0.6826, ¿ya? Que esto a su vez, si lo llevamos a porcentaje, es 68.26%, ¿ya? Listo, ¿ya? Ya con eso tendríamos, ¿ya? Ya con eso tendríamos todas las respuestas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Sí, diga. ¿Desde qué valor es aceptable la R cuadrada? Por lo menos un 0,99 por lo menos, es que tiene que ser muy exacto, ¿ya? Un 0,99, 0,99 para arriba, ¿ya? Un 0,985 capaz y sí podría ser, ¿ya? Pero mi consejo es que siempre traten de tomar un modelo polinómico. Obviamente prueben primero modelo lineal, ¿ya? Pruébenlo siempre. ¿Qué tal y sale 0,999? Entonces se quedan con el modelo lineal, que es mucho más fácil, ¿no? Pero si ya les da eligiendo lineal les da un 0,89 o un 0,96, 0,97, elijan un modelo polinómico y por más que ustedes no vean el R cuadrado, tengan por seguro de que su R cuadrado ha mejorado. ¿Ya? Pero eso en base a qué? En base a que yo acá siempre les visualizo, ¿no? De que fíjense que con el modelo polinómico se ajusta una curva. Obviamente hay casos especiales, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho de su práctico, ¿no ve? O sea, hay ejercicios, por ejemplo, que son así. A ver, tenemos esto así, tenemos esto así. No sé, ¿qué tal y se toma? A lo que yo me voy es que la mayoría de ejercicios tienen esta forma, ¿ya? Tienen la forma de una curva, ¿ya? Pero sí hay ejercicios muy raros, ¿ya? O sea, hay ejercicios, por ejemplo, de las reacciones autocatalíticas que capaz y comienzan así, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con estos ejercicios, así, que tienen este comportamiento, porque una ecuación polinómica de grado 2 que ustedes tienen en su calculadora máxima hasta grado 2 no les va a ajustar todos estos datos, ¿ya? No les va a ajustar, va a quedar muy desfasado. Capaz y con un modelo polinómico de grado 4 o de grado 5 se ajusta, ¿ya? Pero de grado 2, que es hasta lo máximo que tiene su calculadora, no les sirve. Entonces van a tener que segmentar e ir avanzando con cuidado. De poder se puede, segmentando, pero, ¿ya? Pero la mayoría de ejercicios, como les digo, tiene esta forma, como si fuera una curva. Y estos ejercicios de una curva, sí se ajusta generalmente bien a un modelo polinómico de grado 2, ¿ya? No hay problema. No hay problema por esa parte, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces traten de ser exactos, ¿ya? En el R cuadrado. Por lo menos un 0,98. Yo les diría 0,98 para arriba, ¿ya? Si tienen un 0,99, mucho mejor todavía, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Básicamente eso. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Muy bien. Entonces vamos a ir cortando la grabación.